Hoy comenzamos un nuevo capítulo en el Evangelio de Juan. Hoy trataremos los primeros versos del capítulo 14, capítulo que hemos leído ya públicamente, capítulo que es urgente para nosotros, que es urgente para la iglesia. Palabras que están llenas de consolación, de esperanza. Un capítulo que nos muestra y nos abre la perspectiva de que hay algo más que los sufrimientos de esta tierra, que quizás que es lo que nos enceguece. Este sermón lo he titulado Vendré otra vez. Y créanlo, amados hermanos, que en tiempos duros, en tiempos difíciles, no hay a dónde más mirar sino a la expectativa de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que hoy tenemos por delante se trata, sí, de palabras de consuelo, de palabras de esperanza que el Señor tiene para todos los que son suyos. Quienes al haber escuchado esas noticias devastadoras, recordémoslo, 11 hombres, 11 elegidos del Señor, que estuvieron allí participando de la comunión con el Hijo de Dios y escucharon de sus propios labios cómo en medio de ellos se levantaría un traidor. Pero adicionalmente también esa terrible noticia de cómo Pedro negaría en las próximas horas al Señor 3 veces. Pero lo que es peor, amados hermanos, y la noticia quizás más devastadora, en medio de tanta zozobra, tanta incertidumbre, es que el Señor dice que se irá al cielo. Así es que esos 11 varones representan a cada uno de los que estamos aquí sentados y decimos ser de Cristo. Esos 11 varones representan a la iglesia que está aquí en un terreno hostil, en un terreno difícil, esperando que seamos sacados de este lugar. Esos hombres varones fueron perturbados, convirtiendo ese tiempo de perfecta paz y de comunión en un escenario de completa incertidumbre. Pero no estaban solos. El Señor estaba allí. El Señor no les dejaría con esa incertidumbre, no les dejaría con tal vacío, sino que lo que hace el Señor es correr la cortina para dejarles saber lo que está preparado para ellos y por extensión a toda su iglesia. Aunque hay una misión que cumplir, aunque hay que predicar el evangelio, y aunque hay que edificarnos los unos a los otros, y que debemos reunirnos domingo a domingo para celebrar a nuestro Padre y a nuestro Redentor, hermanos, puede que esa misión que aún tenemos en la tierra la estemos descuidando. ¿Por qué? Porque nos estamos enredando en tristezas que son propias de este mundo. Y de ser así, amados hermanos, es importante saber que hay esperanza para retomar un nuevo aliento, saber que hay un cielo que nos espera. Y cuando nosotros tenemos por meta el cielo, esto se debe convertir en un consuelo que nos ha de impulsar a seguir adelante, cumpliendo con nuestro propósito aquí en la tierra. Dese cuenta que lo que estamos diciendo no es que se nos quiten las pruebas, no es que se nos quite la aflicción, sino de ser consolados en medio del dolor. Así es que vamos a estar tratando los 3 primeros versículos del capítulo 14.
Y lo primero que quiero denotar de estos versículos es precisamente el consuelo que tenemos en Cristo, que solamente se puede recibir es por medio de la fe. No hay otra manera. Solo por la fe es que podemos nosotros ser consolados. Escuche muy bien lo que dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entendamos esto primeramente. Tanto Pedro como los demás estaban recibiendo noticias bastante duras, devastadoras, y lo más normal entre los hombres es que lo que estamos nosotros padeciendo en el alma fácilmente se refleje en el rostro. Hay muchas cosas que nosotros guardamos en el corazón, pero estas salen a la luz. Solamente basta con ver el rostro de una persona o su semblante para saber algo está sucediendo. Y yo creo, hermanos, que tanto Pedro como estos otros que estaban allí habían dejado expresar con sus rostros que había algo en medio de su corazón. Mire, hermanos, la escena pudiera ser una mirada caída. Seguramente al escuchar los discípulos que el Señor se iría, cada uno de estos hermanos allí agacharon su mirada al suelo. Quizás algunos se llevaron las manos a la cabeza y uno que otro tomaría su barba y empezaría a alarla como una ansiedad que había en medio de sus manos. ¿Qué les estaba angustiando a estos 11 hombres? Y es importante, hermanos, que lo entendamos. ¿Por qué? Porque de la misma manera debemos preguntarnos nosotros hoy, ¿qué es lo que nos está agobiando en el día a día? Piense, estos 11 hombres se estaban angustiando por sus posesiones, por sus casas, por sus redes, por sus profesiones, sus trabajos. ¿Se estaban afanando por sus familias? No, hermanos, no es así. Todo eso ya había quedado atrás. Recuerden ustedes cuando el Señor los llamó para que le siguieran. Ellos dejaron todo, dejaron sus redes, dejaron sus familias. Los discípulos de Jesús dejaron muchas cosas importantes en su momento para seguir al Señor. Renunciaron a sus vidas anteriores para dedicarse completamente al llamado que el Señor les hizo. Piensa en un Pedro, un hombre que solamente sabía pescar, no era más. Y de un momento a otro el Señor viene y se acerca a él y le dice, Señor, Pedro, ven, sígueme. Deja esas redes. Ya no serás más pescador de esto, sino pescarás hombres. Inmediatamente nos dice la Escritura que Pedro dejó sus redes y siguió al Señor. O quizás usted piense en un ancla más densa, un gancho más arraigado, como lo es el dinero. Allí estaba Leví, sentado en una silla donde en su escritorio él recolectaba el tributo para el Imperio Romano, del cual él sacaba su buena porción. Y es de allí donde el Señor le llama, Leví, sígueme. Y Leví se levantó, no miró sus riquezas, no miró el dinero y siguió al Señor. Allí lo tenemos, amados hermanos, estos discípulos siendo llamados por el Señor. Y dice la Escritura, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Hablando de Pedro, de Andrés y obviamente de Santiago y de Juan. Dejaron a su padre. O, como les decía, Mateo, allá en Lucas 5:28 nos dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Oh sí, mis hermanos, sí, estos hombres habían dejado a sus familias, estos hombres habían dejado sus profesiones, estos hombres habían dejado sus bienes materiales y con ello su seguridad y estabilidad, enfrentando cualquier tipo de dificultades y peligros en este mundo. Ellos empezaron a caminar, a vivir por fe. Así es que estos hombres tenían una tristeza mayor, una tristeza que no era de este mundo. Y es que lo que ellos ganaron al abandonar todo en esta tierra, esto es, a Jesús mismo, ahora tenían la noticia de que Él se iría. Abandonaron todo por abrazar a Jesús y ahora Jesús se va. Allí está la tristeza. Así es que, hermanos, esta es la condición de aquellos que han vivido por Cristo y para Cristo, quienes han restado importancia a lo efímero de las riquezas de este mundo, porque han encontrado esa perla de gran precio. Han hallado el tesoro escondido y lo han vendido todo, absolutamente todo, para tener al Señor. Se trataba de Jesucristo. No hay tesoro más grande, no hay nada que el corazón del hombre deseara más que Cristo Jesús, el Salvador de las almas. Sabiendo entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que les atormentaba a estos hombres? Ahora el Señor, con el amor que lo distingue por los suyos, hermanos, no quiere dejar a estos hombres en penumbras y ahora dirige sus palabras con el propósito de consolarlos. El Señor comienza diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Hermanos, por eso yo les decía, estos hombres en su semblante debieron haber expresado una tristeza que era fácilmente leíble en cada uno de esos rostros. Y el Señor sale al paso en medio de esa dificultad y les dice: no se turbe vuestro corazón. Claro, usted dirá, es una pequeña frase, pero es una frase sumamente poderosa. Y es una frase que puede ser comparado con esa misma imagen de ver a nuestro Señor Jesucristo extendiendo sus manos sobre cada uno de ellos, levantando su rostro, casi secando las lágrimas de cada uno de ellos, diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbar? Es una palabra que quizás ya la habíamos escuchado antes porque el Señor lo experimentó. Y es una palabra que literalmente se vio expresada en ese estanque de Betesda. ¿Se acuerdan? Que decían que venía un ángel. ¿Y qué hacía el ángel? Agitaba el agua. Eso es turbar, hermanos. Eso es turbar. Eso es alborotar el agua. Eso es agitar el agua. Y así es como se encuentran todos aquellos que por causa de las circunstancias se alborotan sus almas, se alborotan sus pensamientos. Es allí donde nosotros llegamos a decir: ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Situaciones que nos han llevado quizás a muchos a preguntarnos: ¿y ahora cómo voy a solucionar esta situación? Un alma turbada, un alma agitada, un alma cautiva de no encontrar una salida. Hermanos, esto ocurre cuando en nuestros razonamientos no encontramos una solución. Allí, cuando pensamos y damos vueltas buscando la salida y no la hallamos, no encontramos solución. Es allí donde las cosas se tornan difíciles, que el desconcierto empieza a generar ansiedad en el corazón. Nos ponemos inquietos, incluso somos abrazados por el miedo. Pero el Señor ordena
Óigase bien, ordena, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, amados, el Señor les está diciendo, su deber es someter sus emociones. Deben someter sus emociones, deben dominarlas. Ahora bien, no se trata de un control externo simplemente. Se trata algo del corazón, se trata algo de la misma alma, donde se asienta precisamente la capacidad de pensar. Es allí donde razonamos, donde entendemos, al igual, allí es donde está el asiento de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Eso es lo que hay que apaciguar, el alma. Así es que, amados hermanos, no es tan simple como darle un consejo o unas palabras de ánimo a alguien, como decirle, tranquilo, siéntese, tómese un vaso de agua y ya se calmará. No, hermanos, cuando el alma está afligida, cuando el alma está cargada de dolor, no hay vaso de agua que apacigüe ese corazón. Se trata más bien es de tener dominio propio. Se trata más bien de gobernar nuestros impulsos, el cual al someter el alma solamente es una consideración que pueden tener los que han nacido de nuevo. Solo ellos, los que han nacido de nuevo, son los que pueden tener como un aspecto del fruto del Espíritu Santo el dominio propio, porque el Espíritu habita en ellos, porque el Espíritu gobierna su alma. Es por eso, amados hermanos, que se trata de un mandamiento. No se turbe, es un mandamiento. Un mandamiento que sí pueden cumplir los cristianos. Pero ahora quedamos es con la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se puede cumplir? Pues bien, se trata de un asunto de fe. Se trata la ansiedad, el desconsuelo, el dolor, la tristeza, solamente por medio de la fe va a ser la medicina para nuestra enfermedad. ¿Qué dice el Señor? Después de darle el mandamiento, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Hermanos, con esta cláusula el Señor está expresando una igualdad entre Él y el Padre. Eso es lo primero que Él está diciendo. Sí, bueno, tenga en cuenta que al creer en Dios también deben creer en mí. Y es un asunto que ya lo ha tratado muchas veces antes. El que honra al Padre, el que dice honrar al Padre, pero no honra al Hijo, en últimas no está honrando al Padre. Porque aquí el Señor está diciendo que hay una igualdad entre Él y el Padre. Y es necesario creer en el Padre al igual que hay necesidad de creer en el Hijo. Pero hemos de destacar que lo que el Señor está diciendo a estos judíos y ahora cristianos es que así como han creído en el Padre, también deben creer en Él. De esa misma manera. Miren, amados hermanos, los judíos, el pueblo de Israel, ellos fueron distinguidos, apartados por Dios para ser un pueblo especial en medio de las demás naciones. Ahora, estos judíos tenían como privilegio gozar de la revelación que Dios les dio a conocer por medio de las Escrituras, el Antiguo Testamento. Así es que estos judíos, este pueblo, ellos pudieron conocer a Dios, pudieron conocer sus promesas, y aunque equivocados muchas veces en sus interpretaciones, aún así ellos tenían la esperanza por medio de la Escritura que Dios les iba a liberar.
Ellos tenían esa confianza de que algún día serían libertados. Piense, por ejemplo, Isaías 26, versículo 3. Isaías 26:3, allí, un texto que muy seguramente todo judío amaba. Ellos podían decir y entender lo que aquí se decía. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué importante, porque prácticamente lo mismo que le está diciendo el Señor a los 11 de sus discípulos, para que ellos sean guardados en completa paz, para que ellos no sean turbados en sus pensamientos. Han de confiar primeramente en el Señor, han de confiar en Él. Pero hermanos, claro, este entendimiento lo tenían los judíos, pero ahora con la plenitud de la revelación de Dios en Cristo, estos judíos piadosos, es decir, estos judíos ahora cristianos, ahora discípulos del Señor, debían aprender a creer en Jesucristo de la misma manera que lo hacían en el Padre. ¿Qué necesitaban? Escuchar a Cristo y creer en su palabra. Así como creían en Dios, así como creían en sus promesas, ahora ellos debían poner al mismo nivel su confianza en las promesas del Señor Jesucristo, en las promesas del Hijo. Debían ser consideradas con seriedad y dignas de ser creídas. Y es de esta manera, hermanos, que podemos decir que sin fe no se puede ser consolado. No se puede ser consolado. Si no se tiene fe, no se puede ser consolado. Esto ha de dejar al creyente en la posición de conocer lo que el Señor ha de decir para poder cumplir el mandamiento: no se turbe vuestro corazón. Hermanos, piénselo muy bien. Cada vez que hemos estado en ese centro del huracán, en ese problema que nos desgasta, que nos desanima, que nos derriba, ¿y qué es lo primero que hacemos? Mirar para todos lados, menos a la Escritura. Huimos de la palabra del Señor. Salimos desesperados buscando, por un lado, por otro, una solución. Pero sin fe no se puede ser consolado. Y aunque el Señor efectivamente se iría, su testimonio quedaría con ellos y con nosotros. Y allí nosotros también hemos de poder descansar en su testimonio y tener paz en el testimonio de Cristo. Es por eso, amados hermanos, que las palabras del Señor no quedan allí nomás. Pues es necesario saber en qué debemos confiar, qué es lo que Él ha de prometer, dónde hemos de posar nuestra confianza. Claro, nuestra confianza ha de ser depositada en la persona de Jesucristo. Pero creer en Cristo es creerle a Él. Es creerle a Él. De nada nos sirve decir: yo creo en Cristo, pero ¿le conoces? No le conozco. Necesitas conocerle. Es como lo decía este hombre antiguo, J.C. Ryle, abro comillas: la fe es el mejor remedio para las preocupaciones del corazón, y especialmente una fe más intensa e inequívoca en Cristo. Cierro comillas. Habiendo dicho esto, hermanos, podemos avanzar a la promesa o a las promesas divinas. ¿Qué nos dice el versículo 2? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, entiéndalo muy bien. El Señor de manera organizada les dice: no se turben, crean en mí tal como creen en el Padre. Y ahora, si han de depositar la confianza en mí, escuchen lo que tengo por decirles. Aunque la tristeza de saber que se encontrarían solos y aparentemente desamparados en este mundo al cual le habían dado la espalda por seguir a Cristo, hermanos, era necesario que el Señor les dijera cuál era la meta de este trasegar en esta vida. Hermanos, nosotros hemos sido diseñados de esa manera, de ponernos metas y trabajar por esa meta. Cuando no hay metas, pues es allí donde la vida pierde sentido. No sabemos ni qué queremos ni a dónde vamos. Es como el dicho, ¿sí? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero entonces el Señor lo que viene a mostrar aquí es esa meta. La promesa comienza con una breve pero contundente realidad. ¿Cuál? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, aquí ¿qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor está haciendo uso de un lenguaje humano, entiéndalo bien, humano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que Dios no tiene un lugar de residencia, ¿sí? No hay casa que pueda encerrar la plenitud de Dios, porque Él lo llena todo. Por eso es un lenguaje humano. Y con ello el Señor se está refiriendo al cielo de Dios, al cielo donde habita la gloria de Dios, donde se expresa la presencia de Dios de una manera particular. Y hermanos, esto no era algo nuevo para estos discípulos. Pues si usted lo recuerda bien, en el Sermón del Monte, el Señor ya les había enseñado en medio de la oración esta realidad. ¿Qué dice el comienzo de la oración? Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En el cielo, estás en los cielos. Y allí ellos sabían de lo que el Señor les estaba hablando, que el Padre habita en los cielos. Ahora, claro, como les digo, Dios es omnipresente. Es decir, está en todas partes, pero el cielo sí es aquel lugar donde habita su presencia especial y su gloria. Y como judíos, ellos también tenían ese conocimiento desde el Antiguo Testamento. Por citar un ejemplo, Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. U otro escrito del Antiguo Testamento. Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Así es que esta era una idea que estos discípulos, siendo judíos, la tenían muy clara. Y con esta manera, con esta expresión, cuando el Señor le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, está diciendo: ustedes saben que el Señor, mi Padre, habita en el cielo, pero allí hay lugar más amplio, hay muchas moradas, y con ello el Señor está levantando esa mirada caída de sus discípulos para que no olviden que las tristezas de este mundo no son el todo de la existencia del hombre. Porque muchas veces nos empecinamos a postrar nuestra mirada en lo que tenemos alrededor.
en las tristezas, pero más allá de lo que tenemos en este espacio, solo basta mirar hacia arriba y hay un cielo inmenso. Hay más, hay un cielo que es la casa de Dios. Pero ese cielo, hermanos, ese cielo tiene además, como lo dice aquí la Escritura, muchas moradas, ¿sí? Y por eso les digo, como queriendo decir, no solamente para que habite Dios, sino para que haya lugar para más. Y estas palabras, esa palabra moradas, es bastante alentadora, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra morada se refiere a un lugar permanente, a un lugar familiar. A eso se refiere la palabra morada. Es como si estuviera el Señor haciendo una diferencia con la residencia que tenemos aquí en la tierra. Mientras que la morada celestial es permanente, es un lugar familiar, es contraste con lo que tenemos aquí en la tierra, que es un lugar temporal y hostil. En eso estamos. Así es que se trata, hermanos, de un lugar que es definitivo para los elegidos del Padre, donde todos serán reunidos en ese lugar. Muchas moradas hay. Hermanos, mientras que en esta tierra nosotros vivimos de manera temporal y en unas condiciones que muy seguramente nos hace estar moviéndonos constantemente. ¿No vemos a nuestros hermanos venezolanos? ¿Cuántos kilómetros de distancia de sus casas, de sus familias? ¿Sí? Esa es la tierra, hostil. Estamos en constante movimiento, precisamente por la incertidumbre que aquí se vive. Pero al saber, amados, que en la casa del Padre hay muchas moradas, hermanos, se trata de un aliento de saber que al final de este peregrinar aquí en esta tierra hay un lugar que nos está esperando para habitarlo por la eternidad. Que este trasegar se acabará. Que este movimiento de aquí a allá que desgasta se acabará. Que todos los dolores que podamos cobrar en este mundo se acabarán. ¿Cómo será ese lugar? ¿Usted lo ha pensado? ¿Cómo será el cielo? Pues la verdad no lo sabemos con exactitud. Pero al saber que son muchas las moradas, ya con ello nos puede dejar saber que no vamos a estar todos apeñuscados, apretados en un solo lugar. ¿Sí? Porque muchas veces quizás nos hacemos a la idea de, eso es como ir a un gran templo y estar allá como apretados unos con otros, todos adorando al Señor. En parte. Hay muchas moradas y serán suficientes para albergar a todos, óigase bien, a todos los creyentes de todos los tiempos. Se trata de una casa, hermanos, de una casa con muchas moradas. Es esa misma casa o ese mismo lugar que tuvo presente a Abraham. Pues por la fe Abraham, él emprendió un peregrinaje en esta tierra desde Ur de los Caldeos con una mirada puesta en una meta. ¿Cuál? En aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es nuestro peregrinar en esta tierra. Así es que nosotros caminamos con la mirada puesta en esa meta, en esa ciudad celestial que no fue hecha por mano de hombre, sino Dios mismo, que es el arquitecto. Pero hermanos, antes de la promesa, el Señor quiere ejercitar esa fe débil de los discípulos al decirles que deben confiar plenamente en sus palabras.
Fíjense que con la primera expresión, cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, hasta allí no hay promesa, solo hay una descripción. Así es el cielo, es decir, así es el cielo, pero falta decir, eso es para ustedes, ¿sí? Hasta aquí no lo ha dicho. En medio de eso, de esta descripción del cielo y de la promesa que viene después, el Señor trae estas palabras. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y esto tiene mucho que ver con lo que les dijo en el versículo 1. Creed en Dios, creed también en mí. Por tanto, el hecho de que les hable de la existencia de un cielo donde habita Dios y que tiene muchas moradas, expresado por el Hijo, ellos, los discípulos y nosotros tenemos la responsabilidad de creerle al Señor. Con esto el Señor está reafirmando que lo que las Escrituras dicen acerca del cielo de Dios, Jesús está dispuesto a confirmarlo. Pues Él ha descendido de ese cielo y puede testificar de la veracidad de la existencia de la casa de Dios. Y es el momento justo, hermanos, de usar la fe, como previamente les advirtió. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, dicho esto, ahora sí el Señor da lugar a la promesa, que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es hermoso. Esto nos está mostrando y les está mostrando a esos discípulos que estaban apesadumbrados en su corazón por la partida. Les está diciendo, es necesario que yo me vaya. Es necesario. La partida del Señor era necesaria. Pues si la intención del Señor Jesucristo es la de salvar a los suyos, pues hermanos, se necesita que nos rescate de este lugar que está envuelto en tinieblas, donde somos defraudados incluso por los más cercanos, donde tenemos muchos enemigos por causa de Cristo, siendo quizás el enemigo más cercano nuestro propio corazón. Y necesitamos ser librados. Esa es nuestra necesidad. Y el Señor está comprometido a salvarnos perfecta y plenamente. De esta manera, hermanos, la desesperanza que hay en este mundo, y más aún cuando estos hombres, los discípulos, se enteran de la partida del Señor, ahora cobra otro matiz. Uno que convierte ese desánimo en un nuevo impulso de seguir hacia adelante. Ya no es solamente ver, de lamentarse, el Señor se irá, sino que ahora están escuchando, es necesario que se vaya para prepararnos un lugar para nosotros. El Señor se irá a preparar lugar para los elegidos del Padre. Es como cuando, ¿recuerdan ustedes la ceremonia que se da en los casamientos judíos? Eso lo enseñamos desde acá en su momento. Recuerdan que es como cuando el novio, como era costumbre allá en ese tiempo, después de que ocurrían los esponsales, es decir, yo me quiero casar contigo y tú te quieres casar conmigo, vamos a pactar, vamos a hacernos unas promesas, y estando comprometidos en esos esponsales, con esos compromisos que se hacían el novio a la novia y viceversa, ahora el novio dice, perfecto, ya está todo planeado, ahora me tengo que ir. Me voy ¿a qué? A la casa de mi padre a preparar lugar para mi amada. Y eso era lo que ocurría. El novio se iba a preparar el lugar donde más adelante él iba a volver a tomar a su novia, ahora esposa, y llevarla a ese lugar de residencia, de morada perpetua. Ahora, hermanos, nosotros tenemos a nuestro Señor allí, alistándolo todo. ¿Para qué? Para que cuando Él vuelva por su iglesia, todos los detalles estén debidamente dispuestos para poder habitar en aquel lugar donde ya no seremos más extranjeros y peregrinos.
sino que seremos recibidos como si siempre hubiésemos pertenecido a ese lugar. ¿Se acuerdan de la incomodidad de Isaías cuando tuvo la visión de ver a Dios allá en el trono? Él cómo se sentía en ese momento. Yo no encajo acá. Yo no encajo acá. Esto está lleno de santidad. Está el mismísimo santo acá. Y yo soy pecador. Yo no encajo acá. Y el Señor fue a hacer esa preparación para que en ese lugar que es tan santo y sublime como es la morada de la gloria de Dios, allá podamos entrar. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Va al Padre a preparar lugar, se sienta a la diestra del Padre, primeramente a interceder por nosotros. Padre, recuerda, nos ve a uno y cada uno de nosotros pecando en esta tierra. Padre, recuerda que yo pagué por él. Ten misericordia. Su entrada al cielo fue para presentar al Padre el sacrificio que él hizo. Aquí tenemos la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿sí? Todo eso lo que tenemos en el Antiguo Testamento es esa pequeña maqueta de lo que realmente significaba. El sumo sacerdote llevando la sangre de ese cruento sacrificio y después derramarla sobre el propiciatorio, sobre la tapa de esa caja donde estaban esas cosas tan santas para el Señor. Y allí va el Señor Jesucristo, entra al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para presentarse ahora él mismo como la ofrenda. Y decirle: Padre, mira, la ofrenda soy yo. Y así preparar el acceso de los que han creído en su nombre a la presencia de Dios allí en el cielo. Entonces, que el Señor se haya ido debe ser para cada creyente una razón más para seguir adelante, para continuar haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Es poder vivir en esta tierra que perece con un sentido de eternidad. Con un sentido de eternidad. ¿Por qué? Porque es para allá para donde nos dirigimos, al cielo de Dios, que es eterno. Ahora bien, el Señor lo que va a hacer es afinar un poco más su promesa. La presenta así como grande, pero empieza a mostrar ciertos detalles. Pues hemos de recordar, hermanos, que la tristeza de estos discípulos se centraba en la partida del Señor. Así es que dentro de la promesa de un lugar mejor está también la certeza de su regreso. De su regreso. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de la certeza de que Él volverá. Él volverá. Hermanos, el consuelo cobra mayor dimensión cuando el Señor promete que volverá. Ahí está el punto. Así es que si la tristeza del corazón estaba por causa de sentirse abandonados, ahora el Señor les dice que Él regresará. Que Él regresará. Hermanos, esto es gracia sobre gracia que nos ayuda a ser más finos en identificar realmente lo que nos está causando dolor. Y hemos de saber, hermanos, que hay dolores de dolores, ¿verdad? Hay unos más fuertes que otros. Unos quizás son más tolerables que otros. Y conforme a la medida de la fe que tengamos, sabremos responder o sobreponernos a ellos. Pero el asunto está en si solamente nuestra confianza está en dejar de sentir dolor. ¿Me explico? Una cosa es: Señor, no quiero sentir más esta turbación, este dolor, esta pesadumbre, líbrame.
Piénsalo en términos médicos. Tenemos médicos acá, veterinarios, pero son médicos, ¿cierto? Entonces ustedes me corregirán si me equivoco. Para dejar de experimentar algún dolor, quizás bastará solamente un analgésico. Así pensamos nosotros los seres humanos, ¿sí? Una pastillita que nos quite el dolor, ¿sí? Y aunque ese dolor pueda quitarse por un poco de tiempo, ¿qué va a ocurrir? Va a volver. Va a volver. ¿Por qué? Va a volver porque el asunto que produce el dolor allí está, encarnado, allí está. Hay una enfermedad que se está desarrollando. Entonces, piense muy bien antes de decirle al Señor: Señor, quítame este dolor, quítame este mal sentir, quítame este agobio en el corazón. Entonces, amados, yo pregunto, ¿debiéramos poner nuestra esperanza en que esa enfermedad sea erradicada? Listo, ahí está el punto. Decimos, bueno, si no es solamente el medicamento, si no es solamente el hecho de quítame el dolor, sino entonces la enfermedad, Señor, quítame la enfermedad, ¿sí? ¿Será que ahí vamos bien? ¿Será que allí es donde debe estar puesta nuestra esperanza de que nuestro pecado como tal sea quitado? Pues yo digo sí y no. ¿Por qué? Pues volviendo a la condición nuestra como cristianos, nosotros deseamos que este cuerpo de muerte nos sea quitado. Así lo expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Y ese también es nuestro clamor. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y eso es bueno, hermanos, es bueno pedirlo. Pero, hermanos, para que eso ocurra, hemos de poner la fe, ¿es en qué? En el médico divino. Si no hay médico, no hay cura. Y si no hay cura, este dolor no será quitado. Así es que nuestra esperanza debe estar en aquel que puede resolverlo todo. Así es que, amados, por más que tengamos la promesa de un cielo que nos espera, hermanos, seríamos muy arrogantes, piénselo así, muy arrogantes en solamente pensar en función de nuestro bienestar. ¡Hurra! El cielo nos espera. ¡Qué bueno! Pero seríamos muy egoístas solamente en pensar en función del cielo. Deberíamos es dolernos por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, debiéramos es desearle a Él. Si hemos de desear algo, en medio de nuestra angustia y dolor, es que Cristo esté presente, y ya con eso lo tenemos todo. Todo. Es desearlo a Él, solamente a Él. Y es así, amados hermanos, como el Señor estimula la fe de sus discípulos, recordándoles que el dolor al cual debiéramos estar más atentos es el de su ausencia. Es eso lo que realmente debe quebrar nuestra alma. Qué tan ausente está Cristo de nosotros. Por eso el Señor aquí les dice: y si me fuere, ¿sí? Y si me fuere, allí es donde debemos centrar nuestro pensamiento. ¿Dónde estás, Señor? A ti es a quien te necesitamos. Pero de manera gradual el Señor reafirma esa necesidad de su partida y vuelve y dice: y si me fuere, sí, ahí está la necesidad, pero el cumplimiento, o para poder suplir esa necesidad, os prepararé lugar, dice el Señor. Pero solamente cuando esas dos cosas se cumplan, es decir, que el Señor se vaya y adecue un lugar para nosotros, es que vendrá la bienaventuranza. ¿Cuál? Esa bienaventuranza que produce paz en el corazón de los creyentes. ¿Cuál? ¿El cielo? No. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Allí está, debe estar depositada nuestra fe y nuestra confianza. No el cielo únicamente, hermanos, sino que el Señor vendrá otra vez.
Con esto, amados hermanos, los discípulos, al experimentar la partida del Señor, esa misma acción debería traer ahora de por sí la garantía que Él les iba a preparar un lugar en el cielo. Pero además, su partida tendría como garantía que Él volvería otra vez. Entonces, mire que les cambia la perspectiva. Están angustiados por mi partida, pero es necesario que yo me vaya, porque volveré otra vez. Volveré otra vez. Ahí es donde debemos poner nuestra esperanza, amados hermanos, en su pronta venida. Hoy, lamentablemente, muchos cristianos esperan ser arrebatados, simplemente según sea su postura escatológica. Algunos quieren ser arrebatados para no pasar por el suplicio de la gran tribulación, ¿cierto? Queremos ser arrebatados porque no queremos sufrir. Esa es la meta, eso es lo que piensan. No queremos sufrir. Y de acuerdo a otra postura dirán, bueno, Señor, ya que vamos a pasar por la tribulación, queremos ser arrebatados porque no queremos seguir sufriendo. ¿Sí? Sea antes o sea después, la meta es en el dolor. No más. Salir del sufrimiento. Pero yo le pregunto, ¿de qué nos servirá ser aliviados de los dolores de este mundo si al final no está nuestro Señor esperándonos? ¿De qué? ¿De qué sirve? ¿Ha considerado usted un cielo donde no esté Cristo? ¿O usted, su pensamiento es como ¿cómo se llama? La niña de las praderas, allá corriendo entre nubes y algodones? ¿Sí? ¿Ese es el cielo que usted espera? ¿Y si no está Cristo? Hermanos, nuestra esperanza frente al dolor es Jesucristo. Eso es. Nuestra esperanza frente al dolor es Jesucristo. Y Él ha prometido que volverá. Y es aquí donde se marca esa gran diferencia entre aquellos que esperan a Jesús y los que esperan qué es lo que trae en su mano. ¿No les ha pasado quizás? Que esperan una visita, pero lo que esperan de la visita es lo que trae en el paquete, el regalo, etcétera. Sí, usted siéntese allá, pero venga el paquete. No, hermanos. Cuando nosotros, si verdaderamente el Señor nos ha salvado, nuestro amor está en Cristo. Así no hubiera cielo. Donde esté mi Señor, allá debiéramos nosotros procurar estar. El Señor promete, hermanos, que volverá y puntualiza diciendo, y esto es sumamente valioso, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, cuando Él vuelva es para tomarnos para sí. ¿Qué significa eso? Para estar siempre a su lado. Ahí sí viene el punto. Quítese la idea de solamente desear un cielo, una parcelita ya. Quítese esa idea. Donde esté el Señor, es allí donde hemos de desear, porque eso es lo que quiere. Él vendrá y Él nos tomará para sí mismo. Ya no habrá más separaciones, hermanos. Ni siquiera el pecado residual que hoy nos aqueja será un estorbo para poder estar delante de su santidad. Algo cambiará rotundamente, que ni siquiera hemos de contemplar si éramos pecadores, seguramente. Porque ahora somos o seremos completamente perfeccionados para poder estar en la presencia de Dios. La venida del Señor, hermanos, ha de ser ese hito escatológico que estamos esperando en el plan de la redención. Pues cuando el Señor venga, pasarán muchas cosas, sí,
la resurrección de los muertos, la transformación de otros, el juicio, unos a la derecha, otros a la izquierda, pero nada de eso sería posible si el Señor no vuelve y nos toma a nosotros. Pablo lo escribió hermosamente en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, que está consolando a sus 11 discípulos, que les está diciendo, volveré y os tomaré de nuevo. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto no es un rapto secreto. Esto es un arrebatamiento que todos los puntos de la tierra sabrán cuándo vendrá el Señor. ¿Y qué dice? ¿De dónde desciende? De la casa del Padre. Desciende del cielo. ¿Y a qué desciende el Señor? Pues recuerde, Él se fue a prepararnos lugar. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Nos va a tomar para sí mismos, pero para ello tendrá que hacer otras adecuaciones. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque el Señor creó al hombre cuerpo y espíritu, parte material, parte inmaterial. Nosotros solamente estaremos completos cuando el cuerpo y el alma estén juntos por toda la eternidad. Por eso resucitará primero, resucitará a los cristianos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que fueron resucitados. Seremos, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oh, hermanos, en esa transformación, la corrupción que aún hoy permanece en medio de nosotros será quitada de una vez y para siempre. Con tal que hasta este cuerpo físico que está sujeto ¿a qué? A la decadencia, será transformado. Tendremos un cuerpo glorificado con el cual tendremos toda la capacidad de poder estar en la presencia de Dios. Y es así, hermanos, que podemos decir con este apóstol Juan, pero no desde el Evangelio, sino desde su primera carta, cuando él dijo, amados, ahora somos hijos de Dios. Un buen consuelo, ¿sí? Ahora aquí en la tierra, si el Señor nos ha salvado, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos incompletos, falta. ¿Sí? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga y nos tome, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto lo leo de primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué podemos concluir, hermanos? He hallado que la manera que los hombres tienen para defenderse de una situación difícil, todas aquellas que producen tristezas en el corazón, he hallado que la manera de defenderse ha sido ensimismarse. Es como si buscaran aislarse de todo para que la sociedad no les lastime. Y lamentablemente, hermanos, esto ha desencadenado en muchos asuntos que en lugar de sobreponer a la persona, la hunde en un pozo oscuro de incertidumbre y desesperanza. Es allí donde llega la depresión. La depresión es quizás lo más común que se presenta cuando los problemas parecen inmanejables. Claro, no negamos que las dificultades sean reales y no debiéramos hacerlo. Como decir, no pasa nada. Hoy en día se han levantado predicadores que lo que enseñan es esto, a negar la realidad de las cosas, a negar las dificultades, y no hay por qué negarlas.
negar que en el día a día las pruebas, las dificultades y los problemas no existen, eso no ayuda a nada, a nada. Por el contrario, lo que va a generar es mayor ansiedad. Una ansiedad en el corazón al tener expectativas que se pierden con cada tropiezo. Hermanos, una actitud de positivismo exacerbado va a conducir a las personas en una mayor depresión. Pues ese ideal que se han hecho quizás en la cabeza se va a desfigurar con cada embate de la vida. Y es allí donde se acumulan las tristezas y se pierde el interés de hacer lo que se acostumbraba a hacer. Se pierde el interés al trabajo, se pierde el interés a los cuidados de la casa y lo más peligroso, se descuidan las relaciones que se tienen con las otras personas. Se trata de una tristeza profunda y una tristeza profunda en el corazón, de un corazón no regenerado, ha llevado a muchos a tomar caminos completamente equivocados, donde ya no ven sentido a la vida y toman un camino que para ellos es la solución: quitarse la vida, el suicidio. Según un reporte del 2021, perdón que no estoy muy actualizado, cerca de 800,000 personas, 800,000 personas se quitan la vida cada año en este planeta. Y la cifra va en aumento. ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando? Hermanos, es tan frenética la vida que llevan los hombres que a la vez que experimentan más y más emociones y que buscan, sin importar los medios, el éxito y la satisfacción inmediata, llegan a un punto, y es que nada les satisface. Nada. Así es que después de tanta adrenalina, quedan tan vacíos, que buscarán una experiencia mayor, y esto en todas las áreas, emocionales, financieras, físicas, que los ha llevado a unos hoyos terribles. Solo basta con que usted haga la prueba en su casa y a su hijo menor quítele el teléfono de la mano. Y usted va a saber el vacío que le produce ese aparato. Quítele un deseo de su corazón y usted verá que esa persona, esa pequeña persona, es como si le hubiesen acabado con el mundo. Y por eso es que vemos ya a nuestra juventud, ya ni siquiera la juventud, sino a nuestros niños consumiendo droga. Droga. Una droga que les dé un plus de placer que ya ninguna otra cosa les puede ofrecer. La droga de pronto. Y allí se encuentran ellos solos, en una habitación seguramente extraña, no es su casa, donde solamente se encuentra la persona con sus problemas, porque sus problemas no se fueron nunca. Allí están. Esa persona sola con sus problemas buscando ahogarlos en un vicio. Hermanos, la dificultad está en querer encontrar la solución a los problemas en uno mismo. Allí está el problema. Pues siendo el hombre una criatura caída, nada bueno podrá encontrar en su corazón. Nada bueno. Así es que se debe mirar es a otra dirección. Se debe mirar es hacia afuera. Y será el evangelio quien se va a encargar de las tristezas del hombre, siendo la mayor de sus tristezas el pecado. Y para ello el evangelio trae una expectativa de esperanza en la salvación que solo en Cristo se puede hallar. Hermanos, y a los que ya hemos sido salvos, creyendo que fuimos perdonados de nuestros pecados,
Aún lidiamos con temores. Aún lidiamos con dolores en nuestro corazón que nos lleva a situaciones angustiantes. Piensa en Pedro. Volvamos a Pedro. Él dejó saber una de sus preocupaciones, y es la de considerar que Jesús le dejaría. Un dolor, un vacío en su corazón lo tenía ya expuesto a hablar lo que jamás iba a cumplir. Y para esa vez nosotros, sermón pasado, postulábamos una pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho. Y es que en esos momentos de dolor, muy seguramente es cuando nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? No te hallo, no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Y esa pregunta, hermanos, refleja que aún los cristianos podemos experimentar situaciones difíciles en este mundo que incluso nos llevan a deprimirnos buscando la soledad. ¿Podemos aplicar algunos principios para nuestra vida? Claro que sí. Primero, en medio de las pruebas, entienda esto, en medio de las pruebas, Jesús nos llama a poner nuestra confianza total en Él, como un ancla, cuando es arrojada al mar. Cuando uno no sabe, uno piensa en un ancla y es un aparatico chiquito y que lo amarrado de una soga. Cuando me puse a mirar esas grandes anclas de esos buques mercantes, unas cadenas donde los eslabones quizás es más grande que esa puerta. Cosa impresionante, que se va al fondo del mar para que esa nave sea inamovible por las corrientes que allí están. Así debe ser nuestra fe en Cristo, confiar en Él en medio de la tormenta. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Y esta es una exhortación donde nos apunta directamente a nuestro corazón para que confiemos en Él cuando vemos que hay un futuro que parece incierto, que parece desolador. Los discípulos estaban enfrentando angustia de la partida de su maestro, y Jesús les llama a tener paz y confianza. Él no les quitó el dolor, no les quitó esa situación. Digo, ¿están tristes porque me voy? Sí, Señor, pues me voy. Necesario que me vaya. Este llamado es especialmente relevante en tiempos de dificultad, en tiempos de temor, en tiempos de incertidumbre, donde todos los cristianos somos invitados a confiar en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y de confiar también en la obra de Cristo, sabiendo que Él está en control de nuestras vidas, que nuestra vida está en sus manos. Nada se le ha escapado al Señor. En segundo lugar, no somos peregrinos sin destino. No fuimos arrojados a un mar en donde no hay un puerto al cual llegar. No hemos sido arrojados a la mitad del mar en una embarcación que no tenga timón y vela. Tenemos timón, el Espíritu. Tenemos la vela de la palabra que nos dirige. No somos peregrinos sin destino. Jesús ha preparado un lugar celestial para nosotros donde encontraremos un reposo eterno. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Lo que está apuntando el Señor es a una vida eterna con Dios. Se trata de un versículo que debe reafirmar la certeza de nuestro hogar al final de nuestra vida, que es el cielo. Saber que Jesús se fue para prepararnos un lugar para nosotros en la presencia de Dios, hermanos, es un consuelo que no tiene precio, un consuelo profundo y una promesa de seguridad eterna. Y en tercer lugar, hermanos, cuando hablamos de esperanza, debemos considerarla
como una esperanza cristiana. Nuestra esperanza cristiana no está en las cosas temporales de este mundo, sino en la gloriosa venida de nuestro Señor, quien vendrá para reunirse con nosotros. Hermanos, esta promesa nos llama a vivir con una expectativa activa, no amedrentados, no aterrorizados. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de esa escena de los 400 profetas de Baal? Todo lo que ocurrió allí. Cómo Elías mató a esos hombres porque vio el poder de Dios. ¿Sí? Pero solo fue pasar una hoja, y no creo que tengamos que pasar la hoja en la Biblia cuando encontramos a Elías completamente deprimido. Me buscan para matarme. ¿Sí? Me buscan. Así nos pasa, amados hermanos. Pero debiéramos nosotros volver a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y en lugar de agazaparnos, de escondernos, debemos salir nuevamente a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, a vivir en la espera de la venida de Cristo, cumpliendo nuestras prioridades, en la forma en que nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra misión de compartir el Evangelio, mientras esperamos pacientemente la venida del Señor. Así es como el Señor nos ha de, o más bien, así es como debiéramos nosotros ser hallados cuando el Señor venga. Con fe en Él, obrando, trabajando para el Señor, no amedrentados, no escondidos, no sometidos bajo el temor de la vida, trabajando. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que este consuelo arrase con todo el dolor que quizás venimos cargando en nuestro corazón.